Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Rubén Alejandro García Castillo, del tercer semestre en la licenciatura en Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Bueno, pues hoy, junto con mi compañero Eduardo Emiliano, les venimos a compartir el tema los derechos humanos individuales en la ilustración. Bueno, pero ¿qué les parece si primero empezamos desglosando parte por parte de este tema para que tengamos un amplio conocimiento en lo que iremos viendo en el desarrollo de esta exposición? Bueno, como primer punto debemos de saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas o garantías individuales sustentadas en la dignidad humana. Bueno, estas prerrogativas se encuentran estipuladas dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primordialmente en el artículo 1 constitucional, que nos dice que toda persona gozará de estos derechos humanos dentro de la Constitución. Bueno, ahora que conocemos cuáles son los derechos humanos, debemos de conocer también con anterioridad sus antecedentes, cómo fue que comenzó la creación de estos derechos humanos, cómo pasó a lo largo del tiempo para que estos derechos humanos haya sido para toda la nación universalmente. Bueno, pues todo empezó en el 3000 a.C. en Egipto, cuando en ese tiempo se daba mucho lo que era el esclavismo. Fue hasta ahí donde varios grupos de personas tuvieron la iniciativa de crear una revolución para poder ser liberados, ya que se vivió en una época muy dura para ellos y es hasta que dijeron hasta aquí ya. Pusieron un punto y ellos fueron cuando comenzó ese tipo de revolución en la lucha de los derechos humanos. Y así a lo largo de ese tiempo fue pasando en Roma, en Grecia, hasta que llegó a Inglaterra, donde en la Carta Magna fue que se incluyó estos derechos humanos por primera vez. Y así es como se formaron estos derechos humanos, que a partir de ahí fue una globalización total de ellos. Sin embargo, al concluir lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se dio inicio de una organización mundial para crear y decretar los derechos humanos para todas las personas. Bueno, pues ahora hablaremos sobre la Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre procesos sociales y políticos en Europa y América hasta principios del siglo XIX. A la Ilustración también se le era conocido como iluminismos, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esto se le fue nombrado al siglo XVIII como el siglo de las luces. Bueno, pues ahora hablaremos sobre algunos de los antecedentes de la Ilustración. Como primer punto tenemos la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron gran importancia en el desarrollo del siglo XVII, que fueron el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo es el uso de razonamiento lógico. Como siguiente punto tenemos el liberalismo inglés, propuesto por John Locke, que sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad.
Bueno, pues ahora que ya sabemos qué son los derechos humanos, debemos de conocer un tipo que es de su clasificación, que son los derechos individuales. Los derechos individuales hacen referencia a todos aquellos derechos que son inherentes a personas particulares. Como ejemplo de ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad humana. Estos derechos humanos fueron incluidos surgiendo inmersos a la época de la Ilustración como una forma de constitución en la que se presentaba el modo de conductas en la sociedad. Sin embargo, antes de la llegada de esta época, en la Ilustración antes no había tolerancia religiosa, no había libertad de pensamiento, ni mucho menos libertad de expresión. Bueno, ahora que ya conocemos estos temas parte por parte, podemos decir en resumen que los derechos individuales surgen a partir de la época de la Ilustración. Hoy hablaremos de los 10 principales derechos humanos establecidos en la Asamblea General de la ONU en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el fin de proteger las garantías básicas de la población. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como a la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Si te gustó este video, danos like, comparte o síguenos en nuestras redes sociales, que se encuentran en los comentarios. Derechos humanos individuales en la Ilustración. Como lo explica mi compañero, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que sostiene que el conocimiento humano podría combatir la ignorancia social. El Renacimiento italiano fue un gran apoyo dentro de la Ilustración francesa, ya que fue un periodo de grandes logros y cambios culturales, lo que le ayudó a la Ilustración francesa a emprender una academia para la resolución de sus conflictos. La academia es una institución oficial constituida por personas destacadas en las letras, en las artes, que realizan colectivamente determinadas actividades. En la Ilustración se considera que el aula es el lugar fundamental de interacción y aprendizaje de saberes y formas de comunicarse y convivir. Esto quiere decir que los derechos humanos forman parte esencial dentro de los aprendizajes, ya que les ayuda a comunicarse y a saber comportarse dentro de la sociedad. Les vamos a enseñar un video acerca de los derechos individuales.
Estos derechos individuales se vieron reflejados en las obras de grandes autores, como por ejemplo Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, nos enseña la división de poderes que es ejecutivo, legislativo y judicial, que esto nos ayuda en el equilibrio gubernamental y en la disminución del abuso de autoridad. Otro claro ejemplo acerca de sus autores y los derechos individuales es Voltaire, en su obra Ensayo sobre las costumbres y los espíritus de la nación, que nos indica el uso del voto para elegir los gobernantes. En el tiempo de la Ilustración, esto era jerarquizado por monarquías y la monarquía tenía el máximo poder para dirigir el gobierno. Y lo que Voltaire quiere reflejar en su obra es que todos tenemos el derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes, al igual que quiere la igualdad de justicia para todos. Grandes grupos sociales querían combatir el fanatismo religioso, ya que esto era considerado como un mal de la nación y proviene la tolerancia de culto, cultura laica, desarrollo de educación, desaparición de sociedades estatales. Esto lo hicieron porque querían combatir la ignorancia social y tener un mejor desarrollo dentro de nuestro gobierno y nuestras sociedades. Pues bueno, compañeros, esto es todo y les agradecemos su atención.